Buenas noches, profesor. El día de hoy les vamos a hablar mi compañero Fernando Charres y mi persona Juan Rodríguez acerca de las fuerzas magnéticas y otros temas relacionados a este. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a comenzar con un campo magnético. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación, de los polos opuestos o sea, dependiendo de su orientación, se pueden atraer o repeler, como lo son los polos opuestos y los polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede, que se llama el campo magnético. El campo magnético es el que describe esta región. eh, el origen de un campo magnético, o sea, para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, como un imán, como dije anteriormente, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por él. Una carga eléctrica genera a su alrededor un campo magnético que ejercerá una fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. En el caso de los imanes es particular porque no hay cargas en movimiento involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscopios de cierta complejidad. Compañero, pasa la diapositiva, por favor. Podemos encontrar dos tipos de campos magnéticos, como anteriormente comenté. Los campos magnéticos provenientes de los imanes, como lo podemos ver acá en la, en la imagen de la izquierda, podemos encontrar un polo norte y un polo sur, por así decirlo. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo que en física se conoce como el spin de electrones. Por otro lado, hay metales que pueden convertirse en imanes cuando son magnetizados por medio de un campo magnético externo. El otro tipo de campos magnéticos son los provenientes de corrientes. Como podemos ver acá, pues tenemos una puntilla que está enrollada en un cable que a su vez se conecta a una batería que tiene una carga positiva y una carga negativa. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Por eso, una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular corriente por un cable enrollado de un metal, lo que estaba comentando ahorita. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor que magnetiza el metal y generando otro campo magnético. Así, los electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables, ya que cambiando la corriente cambia también el campo magnético. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y que es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con cargas en la misma dirección tienen una fuerza de atracción entre ellos, del mismo modo que si estos objetos con la misma carga se mueven en direcciones opuestas, pues se van a repeler. Hay que tener dos cositas en cuenta, que son que la magnitud de la fuerza en F, representada como fuerza sobre un cable, es igual a la fuerza magnética por el campo magnético por el seno de teta, donde teta es el ángulo menor a 180 grados. Entre la velocidad y el campo magnético, esto implica que la fuerza magnética sobre una carga estacionaria o una carga móvil magnético es cero. Acá en la parte inferior podemos ver la fórmula con la que se puede hallar la fuerza y tenemos el pequeño diagrama en donde la F es la fuerza en el eje Y, o sea, cómo actúan estas variables, donde B es el campo magnético que se encuentra en el eje Z y B, que es la corriente eléctrica, se encuentra en el eje X. Continúa, compañero, por favor. Debemos tener en cuenta que la magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga y en qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos y qué tan lejos están uno del otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas de movimiento de la carga en cada caso. Pues, para tener en cuenta, si ponemos la mano así, podemos
Entonces, como un todo bien, el pulgar apunta a la dirección de la corriente eléctrica y los dedos de la mano siguen la dirección del campo magnético. O sea, si la corriente eléctrica se encuentra en este eje, el campo magnético está en el eje X en este caso. Continúa, compañero. Lugares en donde pues, se manifiesta la fuerza magnética tienen lugar entre los dos polos de los imanes, como anteriormente lo comenté. Los imanes que manifiestan sus propiedades de forma permanente pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales, obtenidos a partir de aleaciones de diferentes metales. Como podemos ver acá en la parte inferior, podemos ver dos imanes, uno del lado del norte, un polo norte, por así decirlo, y el otro del polo sur, que cargas diferentes se atraen e iguales se repelen. Sí, sí, sí. Gracias, amigo. Ahora vamos a hablarle sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico es un sector espacial que ha sido modificado por una carga eléctrica que al ser introducida en el mismo genera una determinada respuesta o reacción. La unidad elemental del campo eléctrico en el sistema internacional se representa como SI, que es Newton por columbio. Newton sobre columbio también se expresa mediante una unidad de voltio por metro. En otras palabras, el campo eléctrico se describe la interacción que existe entre los dos cuerpos con carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos de este. Esta interacción puede manifestarse por la atracción o repulsión entre dos cuerpos, dependiendo de la carga que posean, como lo había comentado mi compañero. El concepto del campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. Este fenómeno fue clave en demostración de la inducción electromagnética en el año de 1831, con lo cual comprobó los nexos de magnetismo y electricidad. Pase, amigo, compañero. Característica del campo eléctrico. Es invisible, también es tridimensional, rodeando la carga. Es una cantidad vectorial, tiene origen entre las cargas eléctricas. El campo producido por una carga puntual positiva apunta en dirección que se aleja de la carga. El campo producido por una carga puntual negativa apunta hacia la carga, como habíamos comentado anteriormente. La intensidad del campo disminuye a medida que la distancia aumenta. Como podemos ver en la imagen A, las líneas del campo de una carga puntual son positivas, van en dirección contraria a la carga. En la imagen B, las líneas del campo 2 son cargas positivas, van en dirección a la carga, pero cuando se unen esas líneas de campo se repelan, por decirlo así. En el ejemplo C, líneas de campo de un dipolo eléctrico, dos diferentes cargas se repelan hacia la carga que están. Las cargas positivas se repelan, las cargas negativas las atraen. En el momento en que estas dos se unen, pueden ser compatibles. Y en el ejemplo D, las líneas del campo de cargas diferentes con diferente intensidad. Vemos que la carga positiva tiene más intensidad que la carga negativa, pero aún así no llega a absorber tantos, por decirlo así, tanta carga positiva a esta carga negativa, al ser más pequeña. Paso, amigo, compañero. Ok. Fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entre los objetos cargados fueron mediante por Charles Augustin de Coulomb en 1736, utilizando una balanza de torsión diseñada por él. Coulomb intentaba mejorar la brújula de los marinos experimentando con cargas eléctricas. Colocó una esfera pequeña cargada en una barra de una balanza y luego a diferentes distancias otra esfera. Como podemos ver en la imagen de ahí abajo de las cargas, esa es llamada la balanza de torsión. La fuerza eléctrica, podemos ver que entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga.
las cargas del mismo signo se repelan entre sí, mientras que las del signo se atraen, las del mismo signo se atraen. La fuerza entre dos cargas se calcula de esta manera. La fuerza eléctrica es igual a la K, que K es una constante de proporcionalidad, por Q1 y Q2, que viene siendo el valor de las cargas, sobre la distancia de separación entre las cargas. Además de esto, también podemos hacer algunos experimentos para demostrar la existencia de las fuerzas y las cargas eléctricas. Por ejemplo, si frotamos un peine contra nuestro pelo, se puede observar que atrae pedacitos de papel, por decirlo así. El mismo efecto ocurre al frotar otros materiales tales como ámbar con lana y el vidrio, etcétera, o entre otros. Muchas gracias. Ok, profesor, muchas gracias por darnos su tiempo, por escucharnos, y espero que tenga un próspero año nuevo y una feliz Navidad.